Mírame pulir mi tacón, soy arma letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que doy, el hechizo llegó y tú muerdes el polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Hey, soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamurosa, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más. Paso por aquí, paso por allá, una foto más y bye. Envíame, imítame, ódiame, ládrame, que solo escucha tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby, mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y baby, soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control, 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamurosa, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Yo soy la más, mírame, yo soy la más, ámame, yo soy la más, ódeme, yo soy la más, envídeme, envídeme. Te quedaste toca soportar, perra. Vengo lista para ganar este duelo. ¿Qué creían? ¡Oli, oli, oli! Bienvenidos todos al quinto episodio de la séptima temporada de La Más Draga. ¿Cómo están? Enteras, descansadas, Hidratados. Bueno, lechugas como frescas. Lechugas como frescas, muy bien. Oigan, la verdad es que cada día avanza esto. Cada día se va más gente, cada día se vuelve más complicada la eliminación, porque la verdad, no por quedar bien con ustedes, pero hay calidad. Entonces, pongan atención a los detalles, que es sumamente importante. Fíjense que hoy, antes de darles el reto de este episodio, quiero presentarles a alguien que viene a platicarnos, a darnos un mensaje bonito, empoderador, porque es una mujer que ha sido parte de la historia importante de la visibilidad trans en las decisiones de este país. Así que, sin más, recibamos con un fuerte aplauso a la titular nacional de Economía de Inclusión, la fabulosa Salma Luébano. Gracias. Pero si ustedes. Y guapa. Y reina. Qué gusto verles. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer a Bruno y a todo el equipo de La Más Draga por estar hoy aquí. Bueno, y dirán ustedes, ¿qué es la economía de inclusión? ¿Qué es la economía de inclusión? Bueno, pues es aquella que busca generar mejores condiciones de vida económicas para todas, todos y todes. La economía rosa genera una gran derrama económica para todos los países, incluyendo México. Y ustedes van a ser parte ya de esa economía rosa. Así que eso deben de tenerlo muy, muy presente, porque gran parte de esa derrama económica, esa economía rosa, ¿sí?, en los sectores es los centros nocturnos. Y ustedes están en los centros nocturnos y además van a ser grandes referentes. Gracias. Y esos ejemplos a seguir, para que lo mentalicen. En México, anualmente, la economía rosa tiene una derrama de 65,000 millones de dólares, de dólares. Así que ustedes van a poner ese granito de arena en esa economía ya. Si bien es un arte, bueno, pues también son, como bien dicen, dineritos, y eso, bueno, pues es parte precisamente de ese desarrollo y de esos sueños y de esas metas que ustedes me imagino que tienen. Claro. Así que, pues aquí estamos, chicas, chicos y chiques, y recuerden, son parte de esa economía rosa y también son parte
de esos sueños de muchas, muchos y muchas, y en mi caso también, que es el radio. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para Salma Luébano. Ay, chavas, yo ni siquiera sabía que existía la economía rosa, pero cuando lo dijo me hizo muchísimo sentido y creo que los homosexuales como nosotros en realidad aportamos mucho a la economía en México, ¿eh? Yo siento que sí es muy necesario que a veces nosotras también nos podamos ver como productos y sepamos cómo manejarnos. Si nosotras mismas no nos valoramos, nadie allá afuera nos va a valorar ni nos va a reconocer lo que vale todo el arte que hacemos. Vamos a hablar del reto del día de hoy. Porque fíjense que esta temporada estoy sumamente emocionado porque estamos trastocando el pasado y el presente constantemente. Pues hoy también vamos a basarnos en algo que podemos tocar desde el pasado, pero tenerlo presente hoy. Porque en este capítulo estamos buscando a la más metrera. La más metrera, sí soy, en el último vagón. Me acordé cuando estaba chiquitita y me tocaba en el vagón de hasta atrás, preciosa, que iba una gozando, manoseando así riquísimo. Y dije, oh, llegó la hora. Y yo pues sí me empecé a hacer chiquita en ese momento, la verdad. Nos quedaron mal, amigas, pero no me voy a dejar y la verdad es que es de mis retos favoritos. Estaba muy contenta, la verdad. Muy nerviosa sobre todo porque había muchas cosas que ejecutar. Yo dije, aquí el más mínimo error y terminas achicharrada. El metro de la Ciudad de México fue planeado y se empezó a construir el 19 de junio de 1967. Y solamente 2 años después se inauguró la línea 1 que iba en ese entonces de Zaragoza a Chapultepec. Hoy en día tenemos 191 estaciones repartidas a lo largo de 12 líneas. No hay manera, bueno, quiero pensar que no hay manera que se repita una sola estación, oigan, ¿eh? Por favor, el reto hoy es que elijan una estación y la traduzcan a través de su arte drag. Por fin se llegó el reto del metro que yo venía jurando que iba a ser el primer reto desde que empezó la temporada y yo todos los días. Hoy sigue el metro. Hoy sigue el metro. Hoy sigue el metro. Y había un mundo de posibilidades, diferentes formas, colores, historias. De lo que tú quisieras podías sacar lo mejor. Le quiero dedicar esta pasarela a mi papá porque él no alcanzó a conocerme tal como soy hoy. Nunca supo que era gay, nunca supo que iba a hacer drag. Y esto es con mucho amor para él. O sea, imagínense que todos los días así, ¡puc!, tenemos arte en las manos. Esto a mí me encanta, este espacio que siempre tiene la más draga, en celebrar el arte cotidiano. De veras, esta ciudad, este país, tenemos arte, así nos tropezamos con el arte. Así que, mis amores, avíspense y que gane la pendeja. ¡Qué bárbaras! Muy bien. Bueno, las sorpresas siguen. Sí, ya saben. Ahí viene tu tía. Este programa está lleno de sorpresas Y jugarretas. Bueno, pon tú. Perradas. Y la emisaria. Y la emisaria embajadora de las sorpresas es nuestra querida reina de la segunda temporada, Alexis 3XL. ¡Hola, estúpidas! ¿Cómo están? Luego les platicaré de una chica gorda. Oigan, ¿cómo estás, Johnny? Muy bien, siento que podemos ir a una boda en 1967, justo. Podríamos. Es más, en el 69 podemos estar en la inauguración del metro, fíjate. No, yo no estoy tan vieja, Johnny. Podrías haber estado conmigo. Yo digo por el atuendito, bueno, sí, hija. Sí, yo artista, actriz del método, sí, 67. Oigan, me llegó el rumor de que la semana pasada tuvimos un episodio muy fuerte. ¿Ah, sí? Que hubo llanto, que hubo drama, Ay. que hubo indignación. ¿Qué tan cierto es? Sí, cierto. están indignadísimas. Oye, indignadas con I mayúscula. Indignadas con I mayúscula y sin el puntito. Y como yo tengo que hacer valer mi alevosía en esta empresa, por mis huevos, yo les traigo una propuesta. Tras. Entonces, ¿me autorizan? Ya me autorizaron. Yo les quiero dar la opción de que su compañera Greta vuelva a la competencia. Para esto, les voy a dar 30 segundos para que elijan quién le quiere ceder su lugar y si alguien lo cede, en este momento vuelve. ¿Quién lloró? ¿Alguien lloró, no? Y todas así con Tulsa. ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Y Tulsa, mira?
Así. Pídanselo a Tulsa, ella fue la que arrojó el ramo ahí, estaba actuando como que era la pena de su vida. No, vamos Tulsa, o regálale tu sello dorado, intercambio, no sé, negocia tú, a ti te afectó. Y yo le dije, ay mamacita, aprendiste a llorar, pero te faltó algo importante, te faltaron las lágrimas. ¡Esa Tulsa! Tulsa, 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 Tulsa. Usted va a ir y me va a mandar un mensajito o me va a poner en un comentario y me va a decir, quedaste como estúpida. Pero ya pasó una semana y las cosas hay que superarlas. Yo creo que ya hay que decir más seguido eso, ¿verdad? Si tienes algo que decir, deja tu lugar. Pues mi Greta, allá te quedarás en el Mictlán, te queremos bastante. ¿Nadie quiso? No. Pues no estaban tan indignadas. Entonces, continuamos con las gatadas y a lo que yo vengo, que es a reírme bastante, a hacer escándalo, porque nos gusta el escarnio, el agravio, el drama. Así que, amigas, hoy les traigo el chiquirreto, más odiado por ustedes las pepinosas y más amado por el público ahí en casita. Hoy en su nueva versión, la más famosa, el pastelazo. Así que, amigas, es momento de que se caractericen como el artista que eligieron y nos vemos en un momento en el área de dinámicas. Ahorita nos vemos. Llega el reto favorito de todas las dragas y el público y el capítulo que más sorprende y siempre nos hace reír, la más crujiente. Perdón, la más famosa. Ay, voy a dar mucho crujiente. Perdóneme, señor público, pero prepárese para dar crujiente. Yo la verdad les voy a decir algo, chavas. Yo no sé por qué le tienen tanto crujiente y tanto miedo a la más famosa, porque ay, ¿a poco ustedes no se agarran a imitar gente? Bienvenidos al calabozo y al chiquirreto de la semana, la más famosa, el pastelazo. La dinámica es la siguiente. Una a una las pepinosas pasarán a sentarse en la silla de la vergüenza que ustedes ya conocen. Se les harán 3 preguntas. Tienen que responder manteniendo todo el tiempo el personaje y metiéndole jiribilla, graciosadas. Si alguna se equivoca o contesta algo aburrido, lo que pasará es lo siguiente. ¡Ay, cochinada! Gran televisión humorística. Es momento de comenzar. Vamos a iniciar con el Dr. Simi. Dije, voy a agarrar un personaje que no tenga una personalidad fija como tal, que no sepamos cómo es, entonces yo ya darle mi personalidad, adaptarlo a lo que soy yo. El niño quiere una foto conmigo. Llegó Santa Claus, amigas. Ay, ¿se vino la Navidad o qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué es más difícil, Doc? ¿Bailar todo el día con el botargón o convencer a la gente de que los medicamentos económicos funcionan? Lo mismo, pero más barato. ¡Incorrecto! ¡Pastelazo! Venga, mija, te lo receto para que no se reproduzca. Me dijeron que parecía Santa Claus y la verdad es que un poquito tricky, porque la verdad es que pues yo no soy imitadora, amigas. Ustedes saben que yo solamente soy un cuadro andante. Ya que le cierre la farmacia. Es de ver tesoro, mi vida. Qué pena, una disculpa ya en casita, pero pues a esto venimos, a darles ahí ñañaritas en el culito, porque pues para esto es. Hola amigas, yo soy Deseos Fab, su muñeca favorita, la rubia que hace falta en tu colección, la muñeca de México. ¡Paga, Dimitra! Pues yo venía muy preparada y muy estudiada, porque unas pueden decir que es porque yo hago la voz como ella, pero no, yo la estudié. Yo vi cada uno de sus videos de la ruta dragstronómica por la Ciudad de México y yo estaba viendo a ver qué chingados de frases iba a sacar e iba a decir. Dime el nombre de todas las mamás drag que has tenido. Margaretilla, la Kailis, Uma Kyle, ¿Quiénes son todas Purga. ¡Pastelazo! Ay, mi peluca, amiga. Ay, mi vida, tan bonita que venías, Siguiente mi pregunta. cielo. ¿Cuántos tonos de rubio tienes que se venden por separado? Amiga tono 613, amiga tono blanquito. ¡Pastelazo! ¿A poco sí, mami? ¿Ya te aprendiste 1, 2, 3, go? Solo dime todo lo que sientes, quiero que lo intentes. 1, 2, 3, go.
Ni Deseos baila tan bien, culera. Incorrecto, porque Deseos no baila tanto. Tuvo que ver, la verdad, me encanta. Y hasta hacía los mismos ojichis y todo. Adelante, amiga, adiós. Eso, mi vida. Si a mí me queda un poco de dignidad, siento que aquí la voy a perder. Primer pregunta, Juan Carlos Bodoque. Ah. ¿Cómo se llama tu sección en 31 minutos y cuál fue el episodio favorito? Diría que el episodio 7. Ya, pastelazo. Ya, pastelazo. Pero tú Ustedes saben que yo tengo una reputación que mantener. Mi casa se destaca por nunca ganar este reto y creo que va a seguir siendo así. Última pregunta. Ay, pues yo no le veo mucha diferencia con Calypso, la verdad, amiga. Última pregunta. ¿A poco sí, mami? ¿Qué está haciendo, amigo? Bien, nunca había visto tanta caca junta. ¡Incorrecto! Amiga, tenías esa frase ensayada todo el día, amiga. Lo bueno que mi personaje es como yo, es así. Y me salió muy bien. Primer pregunta. Antes de llamarte Excelsa, ¿cuál era tu nombre? Yo tengo bastantes, la verdad, pero solo me tengo uno. No puede ser que no te lo sepas, nena. Mi nombre antes era Elsa, por eso me llamo Ex-Elsa. ¡Respuesta correcta! ¿Cómo no me lo voy a saber, nena? Patrón, aquí no limpiaron bien esta silla. A mí no me digan a limpiar que voy a limpiar esto, porque yo solo soy la sirvienta, ¿eh? Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama tu hijo y quién es su papá? A mí no me vengas con esas cosas, nena. Queremos a mí no saber. me vengas con esas cosas. Yo no le voy a decir quién es el padre, porque el padre es secreto. Pero si usted quiere saber cómo se llama mi hijo se llama Maradonio. Quiero saber quién es el padre. Pues eso te vas a quedar con la duda, nena. Ponme ahí enfrente a todos, al lechero, al gasero, a la señora Ludovica, que todo el tiempo me está preguntando que quién es el padre. Todos sabemos que el padre es Ludovico Peluche, así que la respuesta es incorrecta. Sí me estaba dando mucho crujiente, pero yo decía, sigue hablando, perra, sigue hablando, no te calles. Porque si te calles, ahí va a haber una pausa medio turbia. ¿Cuánto me van a pagar aquí, preciosa santa? Cuidado con el cigarro, mi amor precioso, que es de los pocos placeres que me da la vida, además de pintarme el pelo, mi amor. Claro que sí, mi vida. Talina, Claro, mi amor, dime. ¿por qué te llaman la dama del buen decir? Porque fíjate que cuando empezamos en los noticieros, mi amor precioso, a mí mi patrón en Televisa me dijo que no podía decir groserías ni anglicismos, mi amor precioso. Así que pues tenía que hablar correctamente, mi amor. Claro que sí, mi vida santa. ¿Y por qué hablas como la Vogue? Porque soy la Vogue, mi amor, claro que sí. Pues sí, es que la inspiración fue más en Te Arruina Fernández que en Talinita Fernández, preciosa. Por eso, pero no entendieron por ahí. ¿Cómo se llaman tus hijos? Claro que sí, mi amor precioso. Mi hija, que en paz descanse, mi amor precioso. Se me fue el nombre bien feo, mi vida santa. Claro que sí, ya échamelos, mi amor. Amiga, me gusta ver cómo actúas deditos. Qué fuerte, mi vida. Ah, no me estés queriendo sabotear. Qué perra, mi vida ya le santa, quedó el claro. peinado, mira. Me quedó más bonito, mi vida santa. Claro que sí. Además que esas perras que están ahí sentadas son unas víboras. No se ríen, no nos ayudan. Vamos con la siguiente, vamos con la doctora Polo. Claro que sí. Otra tía. Casos cerrados. No me toque, no me gustan los hombres. No. No sea tan grosero. No me importa tu raza o tu sexo. Ay, ¿qué pasó aquí? Denos un consejo. Primer pregunta. No, espérame un momento. Una teóloga y maricóloga llamada Betsy Bebé una vez dijo: Si me porto bien o me porto mal, me viene valiendo verga. Claro que sí, vamos a empezar. Hubieras hecho deseos mejor, culera. Doctora. Tú te callas. Te callas. Doctora, ¿me puedes cantar un pedacito del intro de tu programa en la que sea tu versión favorita? No me importa tu raza y tu sexo, ¿para qué hablar de claro, eso? Pero claro, sí, de- cara, se me olvidó y fue pu. ¡Pásalazo! ¡A la verga!
Ay, mi vida. Yo no sé. Tiene ritmo. Yo no sé por qué acepté esta invitación a un programa que me encanta, en el que hablan en español, pero esto es una grosería. Pero sigamos. Yo me divertí. Este reto es para divertirse, para no pensar mucho y para dejar fluir. Vamos pues con Karina Torres. Licenciada Edna Karina Torres Hernández, para que usted lo sepa, preparada para cualquier escenario, claro que sí. perra. Ok, vamos pues, claro que sí. No se atreve, mi amor, gata igualada, nada que verienta, rasca cazuela, traga cuando hay, cacha lo que caiga, migajera. A ver, ¿qué me vas a preguntar? Quiero que me digas el nombre de todas las perdidas y quién es la que peor te cae. La que peor me cae te lo puedo decir de inmediato, la Kimberly. Tenemos a la Wendy Guevara, que por aquí la tenemos presente, mi hermana del alma. Tenemos a la Patas, Paulita Suárez. Y pues yo, la principal, licenciada Edna Karina Torres Hernández. Si no me crees, búscalo por allá por el gobierno. Gánale al Estado, gánale al gobierno, gánale a las leyes mexicanas. La respuesta correcta. Como que esta ya se volvió venezolana. Dame un segundo y tú cállate, que estamos en este momento en un en vivo. Estamos en este momento en un en vivo. ¿Qué dice por aquí en los comentarios? Karina, pásame el número de tu maquillista. ¿Qué te pareces a la Yugo? ¡Qué perra! Hay un celular, corre ¡Qué la perra, gata producción! igualada! Karina, quiero saber por qué te Córrala. dicen Apocalipto. Porque en realidad soy una cosa espectacular, una cosa que cuando bailo llamo a la lluvia. Estamos conscientes de que parecemos el apocalipto, pero no, como si fuera Deseos Fab. Pensé que era por tu cara, amiga. Ay, mi vida, mira cómo te dejaron, mi amor. Sigue viendo igual. Así se viene el chacal. Se cayó. Mi amor, yo te lo voy a decir. Yo no nací para imitar a nadie. ¿Qué? La Karina Torres parecía más la Fiona Buchona, que no le alcanzó para el maquillaje verde. Vamos a seguir revisando los comentarios que tenemos por aquí. Quiten el ¡Nos celular! mandaron $50, bola de ridículas inventadas! Nada que vería tarraca cazuela trabajo cuando hay que hacer lo que caiga, migajeras. Ven, mi amor, y compra tanda. ¿Qué es eso, mi vida? Usted allá en casita no lo sabe. Usted cree, ay, ya, fluye. No estoy en mi casa. No estoy yo en mi casa grabando 2 TikTok, mi amor. No, aquí hay como 15 cámaras, un gentío, una producción, un proceso enorme. Y meterte en el personaje está fuerte. Ahora sí, siéntame, bebé. Siéntame, precioso. Ok, con calma, mi cielo adorado. Ay, donde quieras, mi vida. Ay, mega. Agárrame, precioso, agárrame. A mí me gusta mucho, amiga. Así, más duro, más duro. Ay, perdón. ¿Qué? Échale. Jerry, ¿por qué traes a todos los chacales por detrás? Mamá, porque estoy buenísima, estoy deliciosa, preciosa, cachonda. ¿Qué? Traca, nenas. Ya había cerrado los ojos. Por algo la dejó el papón. Ya sabía que me iban a echar todos en la cara, hermosa. Ay, de terror. Ese sí es un reto de terror para que vean. Nunca en mi vida había imitado. Jerry, ¿cuántos centímetros mide las uñas perfectas? Elabora. ¿Qué? Elabora tu respuesta. Mana, no sé, a ver. ¿Qué ha de medir las uñas perfectas? Yo digo que 20, 25, 30, 35, 40, 45. ¡Ah! Ay, espérate, ya, venenito. Y luego lo pensé que debía hacer a la pulga. Ay. Y después fui pendeja porque no lo pensé hasta ya cuando estaba aquí. Empecé a estudiar la voz y dije, ¡qué pendeja! Sí, debía hacerla. Vamos pues con la Tesorito. Venga, pregúntame, tesoro. Tesorito, si estás en una cita con el otorrinolaringólogo, ¿qué le preguntas? ¿Qué tan grande tiene el tesoro, mi amor? Incorrecto. ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi cielo! Tesorito, queremos saber qué es lo que haces cuando tomas, cuando estás glu glu glu. Pues mira, yo bailo y tomo y me divierto y cuando menos pienso digo, hombre, mi vida, me he ido. Respuesta correcta. ¡Ay, mi vida! ¿Les puedo cantar una canción a todas Sí, las este es gotitas tu programa. engañadas? Tú, entretén. Gotitas engañadas por mayates traidores que nada les deben. Cayendo en sus trampas, cual gotas tapadas, muriendo en sus redes. Ya no tiene excusa, hoy salió con tu amiga, dice pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental. Dice que por otro más no yo.
Pero si le ponen la canción le da una depresión tonta. Mamalucha, queremos saber, ¿a partir de cuántas monedas se considera morralla? Pues mientras más traigas cargando así de buche bastantes moneditas, más descuentos te hago, mi amor, ¿eh? Me encanta Tulsa con máscara. Ay, me encanta tu personaje que también le copiaste a Deseo, mi amor. La Bridie, lo mismo, es la copia. ¿A poco sí, mami? A ver, Mamalucha. Para que te acomodes la ceja, mi amor. Oye, cállate los hocico, la chica. Oh, es el de Lana. Se le fue la boca así. Ay, bueno, Tulsa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Tulsa andaba bien atacada. Al final de cuentas, cuando te quiebras, sacas tu realidad de cara y, amiguitas, un personaje no te ayuda a cubrirlo. Si tuvieras que luchar contra la inflación, ¿cuál sería tu movimiento final para atacarlo? Sería una llave y después una jalada de pelos hasta sacarle todo el dinerito, mi amor. Así para que les pueda yo dar muchos descuentos. No, Mamalucha. Ahora sí te ves blanca. Se te está saliendo la morralla, mi hija. Yo sabía que iba a ser lo peor de lo peor. Hubiera salido del paper y hubiera dado más risa la puta. Amiga, pues mucho ojo con Mamalucha, porque ella está jugando este juego de la peor manera. Tuviste la cámara enfrente, mami, y en lugar de aprovecharla para ti, te la pasaste queriéndome sabotear, Qué bueno que se vea, mi amor, que tengo dos caras y debajo de esta Siempre lo máscara. hemos visto, mami. Bueno, pues ya que estamos ahí en el Ay, se me notan los huevos. Un Resulta, poquito. resalta y rebota, hermana. ¿Qué le tienes que decir a esta jota? Ay, nada. ¿Para qué? Y sigue sin dar risa, mami. Sigue sin dar risa. Te están Pásale, dando cámara. Wendy, por favor. Wendy inició su retroceso de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Cuánta transfobia, mi Wipsi? Un homenaje en vida. Anda, pues qué pinche homenaje tan feo. Yo creo que me va a decir, estás jodida, mija. ¿Sí cocinas y le pones a todo caldo de pollo? Yo más bien le pongo caldo de gallina, comadre, y todos los trucos. ¡De su madre! ¿Sabes cómo? Bueno, mínimo ya no se me nota el bigote. Wendy, si te volvieras a encontrar a esos viejos que las dejaron abandonadas, ¿qué les dirías? Estamos perdidas. ¡Puta madre! No más adrede, amiga, ya te habías manchado como quiera. Y que se escuche el himno. Wendy, Carona, ya eres No, ganador. ya siéntate. Ay, chinguen su madre. Ya siéntate, hermosa. ¡Qué culera la más famosa! ¿Ahí ya acabaron? ¿Ya? Ninguna dio risa, padres. Ninguna Imagínate. dio risa. Nulas. Les pusieron la cámara enfrente tan hambreadas de cámara que estaban y no lo aprovecharon. Nomás no se aventaban ni un chistecito. Las decisiones se han tomado y la más famosa en su edición El Pastelazo y ganadora de un sello dorado que le otorgará una inmunidad que puede usar en el momento que quiera, menos en la semifinal, es Brighty. Brillitos, tienes un sello dorado, una inmunidad. Guárdatelo donde puedas. ¿Tú crees? Estaba muy reñido de ahí. Estaba, ¿quién irá a ganar? ¿Tulsa? Ahora, ahí la gente allá, no, la máxima, ya la nueva transformista oficial. Es la misma persona. Yo creo que esa niña creció viendo a Deseo Fight, por eso siempre tiene esa misma personalidad. Pero qué bueno. En caso de que les quede mal deseos, pueden llevarse a la Bridie. El momento tenso, el momento del drama, el momento del escarnio. Las menos famosas van a recibir un sello rojo, que como ya saben es una consecuencia de haber hecho esto mal y pueden deshacerse de él más adelante cuando vean de qué gatada se va a tratar. Y los sellos rojos que vamos a otorgar este día son para Calypso, Connie Cortés y Tulsa. Guarden su sello rojo, ya saben cómo funciona esto. Habrá gatadas más adelante para que puedan deshacerse de él. Sopo. Les va a tocar puritito sopo. Mira, perder es el nuevo ganar. Es mi primer sello, mi primera emoción fuerte, así de que sentirme en riesgo otra vez. No pienso hablar al respecto.
Muchachas, pues ¿cómo vieron el capítulo que estuvo fuertísimo con la eliminación, la desafortunada eliminación de Greta? Nadie está a salvo. Como puedes estar aquí, como puedes estar acá. Ya todo es muy impredecible. O sea, yo creo que Greta era justamente una de las que yo igual veía súper fuertes para la competencia. Y pues que se fuera, la neta, a mí sí me sentó así, el cerebro súper fuerte. Sí, yo creo que también, o sea, ya por fin siento la presión de la competencia, ¿sabes? Cada que hablas parece que rapeas, culera, la competencia. Es que se siente el vacío, no mames. Mi amor, pues es el color de mi piel, a veces no lo puedo evitar. Yo les quiero preguntar algo y esto es muy serio. Okay. Esto es como fuerte porque es una fobia, un miedo. ¿A qué le temen ustedes genuinamente, de corazón? Porque yo, por ejemplo, les puedo decir que yo le temo a morir. A mí me pasa que tengo un miedo, más que un miedo, es a un hecho y tiene que ver con la muerte y es morir yo o que muera mi mamá no estando en mi país. Porque al final yo creo que quizás Caos y Moon me pueden entender de que al final estar en un país donde tú ni siquiera tienes un seguro médico es muy de vulnerabilidad. Haber abandonado mi hogar, haber abandonado mi zona de confort, mi familia, mi comida, mis tradiciones, todo lo que me hacía sentir seguro, es muy, muy complicado. Sí, es un poco, ¿saben? Como impactante el sentirte solo, ¿saben? Como no tienes de dónde agarrarte cuando pasan este tipo de cosas. Me pasa un poco más personalmente de... Venga, Calipso. Sácalo, mami. Sácalo, mami. Sácalo, mami. No me gustaría que mi mamá perdiera otro hijo. No saber qué va a pasar con ella. Porque cuando falleció mi hermano que está aquí, yo fui su pilar. A veces siento que fui un poco egoísta en no pensar en nadie cuando decidí venirme a México. Y no sé qué pasaría con ella si un día llego a faltar. Entonces, para mí, sí es un tema recurrente que siempre está ahí. Y yo creo que toda persona siempre, por una cosa natural, está preparado para perder por orden quizás a sus abuelos, a sus padres. Pero yo creo que una madre nunca está preparada para perder un hijo. Y ese es el momento donde todo cambia. ¿Alguna vez tu hermano tuvo la oportunidad de verte en drag, de ver lo que hacías? La verdad sí. Fue un proceso muy grande porque mi drag partió por el luto de mi papá. Cuando él falleció me deprimí mucho y estuve 2 años y medio haciendo drag siempre en mi dormitorio y mi hermano vivió todo ese proceso conmigo porque mi mamá no estaba conmigo en ese momento. Y cuando llegó la pandemia, yo estaba en otra ciudad y en Chile no se podía pasar de una ciudad a otra en pandemia. Y mi hermano se enfermó de cáncer. Entonces fue un proceso muy duro no poder despedirte. Cuando él fallece, yo dejé el drag porque yo ya no tenía ganas de nada. Entonces en su velorio yo ya había dejado el drag. Llegó mucha gente a su velorio y todos me decían, tú eres el hermano de Brian, ¿verdad? Y yo, sí, soy su hermano. Sí, él me hablaba mucho de que te gusta el maquillaje, de que haces drag. Se sentía muy orgulloso. Yo jamás pensé que él se sentía tan orgulloso de mí. En algún momento pensé que le avergonzaba. Entonces entendí que él siempre fue mi fan número 1. Entendí que si dejaba el drag era dejar la parte que me conectaba con él. Lo amo mucho y lo extraño mucho. Y solo decirles que voy a seguir dándolo todo y vamos a llegar más lejos. Es demasiado inspirador, ¿saben? Porque Calipso es un artista que yo admiro desde hace mucho tiempo, que sigo desde hace tiempo. Y el entender de dónde viene todo su arte y de dónde viene toda su inspiración es inspirador para las demás. Conecté muchísimo con la historia de Calipso
por ese miedo a que mamá fallezca cuando uno no esté. Es un miedo que en realidad todos tenemos, pero no hay un momento en el que yo no quiera escaparme un ratico e ir a decirle a mi mamá que la quiero mucho, que la extraño. Y sé que es algo que es muy difícil que vuelva a pasar, que se pueda suscitar, y siempre vivo con el terror de que algún día reciba una llamada y me diga que mamá ya no está. Siempre les he dicho, como a mi mamá sobre todo, que soy muy apegado a ella. Siempre le he dicho que la amo. Que gracias, porque de pronto a veces como hijos somos muy desgraciados. Y decimos, ya no te pedí nacer. Yo le agradezco que me haya dado la vida. Mamá, quiero decirte que muchísimas gracias por todo, gracias por tanto apoyo, gracias por siempre confiar en mí, por desde siempre alentarme y decirme que va a estar bien, siempre aconsejarme a hacer las cosas de la mejor manera. Yo tengo 2 mamás. Una de ellas ya está grande, tiene 62 años aproximadamente. Sí, tengo 2 madres. Ahora, a mí sí no me pueden decir, tienes poca madre. No son lesbianas, que quede claro. Mi papá, como cualquier papá mexicano, pues dijo, no, yo me voy. Con permiso, adiós, yo no lo quiero. Entonces, esta amiga de mi mamá, pues, empezó también a criarme. También empezó a participar en esta crianza, en esta educación, en esta manutención. Y pues yo la veía como mamá, entonces siempre le decía mamá, y para mí es mi mamá. Es un proceso bastante abrumador, que obviamente he tratado en terapia y ya no es como que me dé tanto miedo el que en algún momento se tenga que morir, porque va a pasar. Es muy bello saber que tuve todo el apoyo antes de venirme y que se la vivían diciéndome, tú puedes con esto, has podido con más cosas. Entonces, pues nada, un besote para mis mamis. Pues chavas, la verdad es que este también es un tema para mí muy fuerte, tanto como la muerte, tanto como la familia, porque siento que en mi caso va muy de la mano, porque mis papás siempre me decían de que es que ¿por qué no puedes ser como tal persona que es gay pero lo esconde? Reservado, ¿no? O está así como, o sea... Sácalo, mamita, sácalo, como mamita. que no sé. Y pues sí me reservé mucho y desarrollé, creo que a raíz de eso fue que desarrollé el miedo a la muerte, que era de que verga, voy a crecer y qué tal si toda la perra vida voy a estar así contenido, de ellos nunca me van a aceptar. Creo que hasta la fecha era algo que no se hablaba. Aunque siempre trato de estar como que sonriendo y diciendo pendejadas para hacer reír a la gente, obviamente una también tiene sus preocupaciones por dentro, una tiene sus temitas. Justo antes de venir para acá, pues obviamente les tuve que confesar a mis papás lo que estaba pasando y pues sí, o sea, fue como que, pues bueno, pues les dije, la verdad es que no hay opción, ¿sabes? Sí me dijeron de que, pues tenemos que hablarlo, a ver qué onda. Y yo, pues no hay nada que hablar, ¿sabes? O sea, voy a ir. Siempre que hablaba con ellos de este tema se enfocaban más como en, pero vas a retomar la escuela, ¿verdad? En algún punto, en vez de enfocarse como en a esto que venía y que me dijeran como estaban orgullosos de mí. No. Mamá, sácalo, preciosa. Ya. Venga, buchona. Nunca he sido como que 100%, aún así, aunque ellos sepan que soy gay y todo, para mí siempre ha sido como que tengo que poner esta personalidad que no es mía para que no me vayan a juzgar o para que, no sé, que tengan lo que ellos quieren ver de mí y no lo que realmente soy. Porque yo siempre se los he dicho, ellos no conocen ni el 30% de lo que de verdad soy. Y siento que soy una persona increíble y no sé. Y lo eres, puta. A veces, desgraciadamente, los papás, justamente como nosotros, a lo desconocido es a lo que a veces más miedo le tenemos y desgraciadamente no conocen de qué va esto. Y yo tuve el placer de hablar con tu mamá esa vez que fuimos a comer y lo que sí me pude dar cuenta es que tu mamá desconocía muchas situaciones de las que se viven en esto y su mayor miedo era
que te fuera a pasar algo. Entonces yo sé que a veces es frustrante el no poder mostrarte como eres ante la persona que más te ama, pero lo que sí me di cuenta es que le preocupas y es lo que está para ella como primer lugar. Y en cuanto le empecé a comentar las cosas me di cuenta que iba entendiendo, iba comprendiendo, pero al final es un proceso y es un proceso muy pesado. Sí me bajoneó un poco porque yo esperaba pues obviamente palabras de apoyo, esperaba una palmadita en el hombro, si lo vas a hacer excelente, vas a ganar. Yo soy muy bendecido, la verdad. O sea, mi familia es increíble y todo lo que ha pasado en mi camino es hermoso. O sea, simplemente es hermoso. Hablando personalmente, me siento muy bendecida de tener una familia, un papá y una mamá que me apoyen bastante. Mi papá nunca ha hecho diferencias entre que si eres hombre, mujer o lo que seas. Nunca he hecho diferencias. Aquí todos tienen que saber cocinar, cortar. Yo creo que por eso de ahí viene que tengo tanta habilidad en mis manos para poder crear, porque nunca nos han dicho como eso es de hombres o eso es de mujeres. Siempre nos han compartido las cosas. Yo con mis papás, desde que yo tenía 17 años, me salí de mi casa justamente por esta situación. Y yo siempre viví muy heteronormado, siempre acaté las reglas, siempre fui un niño que era muy disciplinado en todo lo que hacía. Y eso era lo que ellos me aplaudían. Cuando yo tenía un error, siempre me lo recalcaban, siempre me hacían verlo. Y eso me hacía sentir muy mal, justamente como tú te sientes ahora. Yo la verdad me harté y dije, ya no quiero estar en mi casa. Me tuve que ir a vivir a otro lugar. Y tuve que de verdad agarrarme los huevos y decir, no me importa nada. Es abandonar todo, empezar de cero. Con mi mamá es con la que a veces tengo un poco de contacto, pero pues ella casi no entiende esto. Mi familia ahora son mis hermanas, las de Mérida, las dragas, y ellas son las que están todo el tiempo conmigo. Ellas son las que me apoyan en todo lo que yo hago. Y hasta ahora yo los escucho a ustedes que extrañan a su familia, que extrañan a su hermano Calipso. Yo la verdad creo que me puedo tocar el corazón ahorita y decir, no extraño a nadie. Justamente eso fue algo que también me dolió mucho porque todos hablaban de extrañar a alguien. Y yo dije en ese momento, güey, yo no extraño a nadie. En ese momento fue cuando me sentí, o sea, dije, güey, si estoy solo, qué pedo. Pero creo que eso me ha hecho ser un poco frío tal vez con esto y decir, no me importa lo que digan los demás. Yo lo voy a hacer y me vale un huevo. ¡Ah, qué fuerte! ¿Extrañas mucho a tu familia? No, es que sí me puse sentimental. O sea, del hecho de que sí me estén apoyando y de que me sienta apoyada. Quiero darlo todo, se los juro. Quiero darlo todo de mí. Y está bien que compartas tus sentimientos, güey, porque ya siento que hubo mucho bufe, mucha pelea estas últimas semanas y creo que un tema personal, creo que está bien, también para que entiendan que no todo es como pelea, sino que también hay sentimientos encontrados entre todas nosotras, entre todos nosotros. O sea, yo estaba como tratando de asimilar todo lo que estaba pasando y tratar de no mostrar el pequeñito corazón que tengo. Detox. Ay, no. Madre, ven acá, volteame a ver, por favor. No, yo hoy no cuento. No, sí cuentas, no bufas nada más, perra. Cuentas de no. Quiero preguntarte, ¿qué sientes tú? ¿Qué sientes tú? ¿Qué te hace sentir a ti? ¿Qué pasa por tu mente? Pues... Una disculpa, sí, de verdad, a veces me paso, pero pues así soy. Mi defensa siempre va a ser una mierda con todo el mundo. O sea, ahorita ya nadie se va a atrever a tocar a esta niña indefensa. Igual
yo fui violada y... Ajá. O sea, ese daño no se cura con nada. Y estaba muy pequeña y no sabía... No tenía a nadie que me cuidara. Por eso mismo no quiero que me vuelvan a dañar. Me dio mucho gusto que se hablaran de todos estos temas. Aquí creo que no estuvieron las dragas, sino las personas. Y el platicar de las emociones a mí me emociona mucho porque digo, todas tienen algo adentro más aparte de bufe o así, son personas y está chido eso. Lo que yo hago y lo que yo soy, tal vez es lo único que tengo aquí en la vida. Y ya, pues me siento muy orgulloso de mí. Son los días que duró la creación del universo, con los mares, los cielos, la luna y las estrellas. Pero sin duda, mi día favorito es en el que se creó a la mujer. ¡Mua! Buenas noches, perrísimos. Soy Karime Pinter y esto es La Más Draga, el 7º sello. Bien dicen que perra que ladra no muerde. Y estoy segura de que a estas alturas de la competencia, ustedes, al igual que yo, esperan que las mandíbulas de nuestras feminosas se cansen de devorar. Como cada noche, quiero saludar a la afición, en especial a los que hacen posible que yo pueda salir a bailar, a cantar, a enseñar y a decir cualquier pendejada para que el público se ría. A nuestros honorables miembros exclusivos del canal. Son los más. Hoy y siempre quiero darles las gracias a Beauty Creations por ser un pilar en esta familia y por haber construido un camerino en el que nuestras feminosas pueden preparar todos los trucos y todos los enredos. Mis cachorras ya se dieron cuenta de que aquí todo puede pasar. Y para cambios drásticos, medidas drásticas. Hoy llegan para demostrar que son las más y ganarse la apetitosa cantidad de 700,000 pesos en efectivo que corre por cuenta de la Manuela Mezcal. 150,000 pesos en productos de Beauty Creations, además de ser embajadora de la marca por 1 año. Y como lo dicta el manual, 1 año de internet completamente gratis gracias a Total Play, el internet más premiado de México, con hasta 1200 megas de velocidad, para que sea la más conectada. Y por supuesto, el título y la corona de La Más Draga. ¡Ay! Ya no puedo esperar para echar chorcha con mis vecinas de trajinera. Pero antes, quiero que saluden a todas las integrantes de nuestro inigualable panel de jueces. Comenzamos con nuestra verdadera diva y artista, Natalia Sosa. ¿Cómo te sientes después de la última eliminación cardíaca? Ay, fue un poco triste dejarlas ir, pero bueno, esto es una competencia y no hay que olvidarlo, mi amor. Y hoy no sé si vengo de yegua desbocada o de conejita rockera, pero muy emocionada y feliz de seguir viéndolas en el escenario y de poder saludarte, mi amor. Te ves exquisita. Las dos. Imitada, pero jamás igualada. Mi Yari Mejía. Hola, Karime. Ay, qué estás? guapa. Guapa tú. Algo tranqui porque vamos a viajar
por muchas, muchas emociones esta noche porque estas niñas seguramente hicieron cosas bellísimas. Que así sea y me guardas del chesquito, bebé. Claro. Y la gran diseñadora de espectáculos en México y próximamente de toda la galaxia, la tía Truco. Letal, mi amor. Mi amor, hoy soy Letal, una chica Almodóvar. Y vengo un poco sensible de los pezones. No sé, capaz que es una predicción. Algo puede pasar, no lo sé, pero aquí estamos y te ves hermosa, mi amor. Me encanta tu ajuar, a darlo todo esta noche. Ay, te lo presto, mi amor, si te queda. Claro que sí. Intercambiamos un día. Claro, bebé, y también los hombres. Por favor, me encanta. Y debo de confesar que estoy extasiada con nuestra invitada del día de hoy. Una invitada de mujer, de chava, de chavitita, brevísima. Ella es la empresaria con talento musical que popularizó las frases que están en los diccionarios de todos los chavitos. No importa en qué escenario se pare o en qué pantalla aparezca, ella siempre se roba la atención. Y estoy hablando de nuestra madre. Así que hay que respetar. ¡Traca! ¡Jerimois! Ay, muchísimas gracias. De chavas. Tú sabes que aquí todo es de chava y de mujer, obvio. Y de draga. Entonces estoy lista. La verdad que la vez pasada que estuve aquí de visita hubo mucha tela parisina. Wow. Mucha. Pero hoy yo sé que me van a traer las telas más caras, traídas de Dubái, de Los Ángeles, New York. Yo sé que van a dar todo de sí mismas y sí mismes. Entonces estoy muy emocionada de chavas. ¿Y vienen los chacales atrás de ti, comadre? Ay, ya vi un enanito que anda rondando por ahí que me gustó. ¡Ay! Pues Justo, pasa los hombres y los chacales. De chava. De chava, y qué honor tenerte por aquí. Nos vamos a divertir muchísimo, a ladrar. ¡Miau! Jerimois trae a los chacales por detrás y yo los traigo en el drag altar. Es que este es el paraíso de cualquier chacalera como nosotras. Veneno tóxico y venenito. ¿Dónde quieren hacernos su chiqui? ¿En la boguecobija o en la de Kitty? ¡Ay, cómo fue eso! perra! Bueno, es una hermosa frase de las canciones. Remix con Karime Pinte. ¡Ay, qué bendito! Yo quiero el enanito para mí. El enanito porque dicen que traen el trozón más grande allá abajo. Y hace unas chambas que no te cuento, amiga. Ay, amiga, comparte. Obvio. ¿Cómo están? Karime, qué difícil escoger, ¿no se pueden las dos? Claro. Pues mira, les espera una pasarela de impacto, pero la última estación es el drag altar y parece que les va a tocar en hora pico. Hola, hola, familia de La Más Draga ya en casita, ¿cómo andamos? Oiga, nosotros estamos muy contentos por acá. Espero que todos ustedes estén listos para ver lo que nos tienen preparado nuestras feminosas esta noche. Y pues ya fuimos allá atrás en los camerinos. Traen unos atuendos increíbles, unas historias que contar ya bien planteadas y pues a disfrutar las pasarelas. ¿Y a poco puedes con las dos? No creo, papá. Gracias. Hoy más que nunca espero que nuestras feminosas estén listas para la próxima estación, porque esta noche deberán de ver y ser vistas en un reto que se va a sentir como un recorrido por nuestra amada capirucha, la más metrera. Uy, ojalá nos hagan sentir como si estuviéramos en el último vagón. Ya no puedo esperar más. Así que suéltenme a mis feminosas y que arranque el ataque. El rostro, chido, el cuerpo, chido, el truco, chido, me muevo, chido. Y mi barrio el más chido, todo bien, todo chido, cobro caro, me
chido. Si no te gusta, pues chido. Todo bien, todo chido, 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 todo bien, todo chido. Aquí si no pichas, no cochas. Sobres jalados sin clochas. No hay chanza pa' lichas ni mochas. No hay chanza pa' chafas, ni churpias, ni pochas. Chido, coche de chingona. Chava, cholas y buchonas. Pinche percha chacalona. Me tiran puras pichonas. El rostro, chido. El cuerpo, chido. El truco, chido. Me muevo, chido. Y mi barrio el más chido. Todo bien, todo chido. Cobro caro, me va chido. Si no te gusta, pues chido. Todo bien, todo 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 chido. Me di cuenta que sin ti me la paso
luzco cara en modelito muy chingón. Sirvo mi ángulo perfecto, estreno rostro caro, deleite millonario. Me pasé de guapa y de cabrona, tengo fama al 100, muy diva, me copian mi rutina. Mira, 3, 2, 1, siente la puta vibra. Estreno rostro caro, deleite millonario. Me pasé de guapa y de cabrona, tengo fama. Cachorrita, becada alucinada, muy matrona, armada en Balenciaga. Estreno rostro caro, deleite millonario. Me pasé de guapa y de cabrona, tengo fama. Larga vida la duquesa. Me siento paz, me siento paz, me siento paz, la vida está bien. Me siento paz, me siento paz, me siento paz, la vida está bien. Me siento paz, me siento paz, me siento paz, la vida está bien. Me siento paz, me siento paz, me siento paz, la vida está bien. ¡Para toda mi gente! Salgo muy buchirrica, lista para pasarelear. Pongan luces en cada esquina que los voy a cachirulear. ¿Qué tranza? Falta ricura en casa. Al tiro con mis dragas. Trus, trus, mamá y te ataca, tra, tra. ¿Qué tranza? Llegaron las de casa. Pura perra de raza. Sazón, quilote y traca, tra, tra. Bien buchi, buchi rica. Bien rica, mamacita. Fundita selladita. Bien buchi rica. Bien rica, mamacita. Fresquita, florecita. Pelo, peluquita, boobie paradita. Brillo en las uñas, bonito en la bolsita. Potra, gira aquí, gira allá. Pelo, peluquita, boobie paradita. Brillo en las uñas, bonito en la bolsita. Potra, gira aquí, gira allá. Sopo, ay que me da, eso no es draga, pendeja. De máscaras y cabelleras. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía. Si al fin y al cabo y mañana tendré un trago de tequila. ¡Ahí vienen los federales! Yo te quería, conmigo ya habías sacado la lotería y me mentías, yo te valía, ahora estás pagando el karma que debías. Damita y caballero, agarre lugar y tabla. Corre y se va corriendo con la diabla. Yo mira que caguatera, traigo este ritmo rompe cadera. Pa' arriba, pa' abajo como la escalera, siempre firme con la bandera. Me hiciste garra, ahora te dicen. Te fuiste con la corriente, no que mi valiente. Ahora otro me toca el tambor. Yo te quería. Como a las 3 de la tarde silbo la locomotora. ¡Sí, señor! El borracho, el gallo, la botella, la mano. Pinche borracho, te sientes muy macho nomás cuando traes la botella en la mano. La pera, la bota, la palma, la rosa. ¿Qué esperas que suene la bota y la palma? Tengo sed de la peligrosa. Yo te quería, conmigo te habías sacado la lotería y me mentías, yo te valía, ahora estás pagando el karma que debías. Mira qué bonito suena. Buenas noches. El día de hoy yo estoy muy contenta por estar aquí y quiero hacer un brindis con todas ustedes. Claro. Las mujeres son unas damas, los caballeros unos cabrones. Si esta noche me pagas la peda, yo te la pago a centones. ¡Salud! Baila chalupa y buenas, mira qué bonito suena. Baila chalupa y buenas, mira qué bonito suena.
como dicen por ahí, feminosas, la que se sube se pasea. Y yo con ustedes voy hasta el fin del mundo. Se ven perrísimas. Pero ahora sí, llegó la hora de descubrir si nuestros jueces las van a elogiar o a bufar. Mi querida Candela. ¿Cómo? ¿Qué fue eso? No entendí si fue un homenaje o una parodia. Sé que tus bases de bailarina han sido muy fuertes, pero no lo vimos aquí. Yo no lo percibí. Ahí me quedo. Candela. Ana, un poquito más dragueadito, más así. Entiendo el concepto que nos quisiste vender y muchas gracias, pero siento que ya a comparación viendo en el ramillete, me quedaste bajita, suavecita esta noche, Candela. El vestido, oh my God, no. No te lo vuelvas a poner nunca más. Échalo así a el bote de cosas que en tu perra vida te vas a volver a poner y así, y quémalo. Está horrible, no me gustó de chava, pero es mi opinión de mujer. Necesito, sí o sí, que ya te arriesgues, que pases a algo más, porque si no, no funciona. Caos. Diste un salto de chapulín. ¡Qué buen show! Me gustó muchísimo. Cada revelación fue muy clara y nos dejabas con ganas de eso. Me encantó, me encantó. Fascinante lo que hiciste esta noche. Me encanta este mugroseadito, ¿verdad? Que me hiciste porque es tan orgánico, es tan natural que parece que estuviste ahí un vergo de años ahí parada, ya arrumbada, maná. Exquisito lo que hiciste esta noche. 200 de 10, maná. Gracias. Señorita Caos, contigo voy a hacer algo. Y eso es tocarme los pezones porque, hija de la chingada, mira de qué manera arriesgarse en el maquillaje, los colores, las transformaciones de trazos, formas, figuras. De verdad, felicidades, señorita, porque estás escuchando y se agradece que esa chingada puerta se abra y vea esta belleza de maquillaje. ¡Felicidades, señorita! Mi reina Caos, debo decir que eres de mis favoritas. Eres el primer bicho que veo y no le quiero echar raid. Te lo juro. La rompiste con ese maquillaje verde. No sé de dónde sacaste esa pintura verde. Sí, pero me encantó. Lo difuminaste increíble. Tienes esos ojos de impacto. Me penetraron y me gustó. Me penetraron y me vine. ¡Qué delicia! Y a mí me encantó ese tocadito del castillo de Chapultepec. ¡Wow! Sí, wow, qué ¡Qué cosa! Calipso. Me gustó mucho. Creo que también has evolucionado bastante, claro. Me encantó muchísimo. Eres el caimán de los obreros. Me gustó. ¿Tu padre sabe lo que haces? Pues seguro está orgulloso de que lo representaste de esa manera. Seguro está orgulloso y está aplaudiéndote allá arriba, mi amor. Fue un homenaje hermoso. Adoro, es exótico, es limpio, es pulcro. Obviamente se ve que eres el jefe y pues no haces nada, ¿verdad? Se te ve hermoso este diseño que hiciste. Me parece maravilloso este trabajo. Me encantó. Me encantó. Señorita Calipso, creo que este maquillaje tiene un nombre y eso se llama homenaje a papá. Yo sé que tu padre está muy orgullosa de ti y no solo por esos trazos de maquillaje gráfico y combinaciones y difuminados y todo eso. Creo que hoy, más allá de estar orgulloso él del maquillaje y de lo que te has convertido, es que hoy crees en ti. Yo creo en ti y hoy veo una gran transformación a esa Calipso que yo quería ver desde un principio. Muchas felicidades, señorita. Bueno, mi Calipso, la verdad es que me encantó la historia de trasfondo y pues nada, hoy tengo que decirte papá. Entonces yo amo a mi papá y me encantó lo que hiciste y sí, él debe estar completamente orgulloso de ti y no hay nada mejor que representar la labor de un padre y muy lindo todo, de chavas.
Muy bien, ricura. Amo tu frescura. Me encanta siempre verte sonreír. Creo que vendiste muy bien la idea del cambio, de lo que ya no funciona, de lo que es obsoleto. Me gustó, estuvo muy claro. Y que no perdiste nunca la coquetería y lo que eres tú. Mi ricura Santana, te voy a decir que me encanta tu nombre porque me recuerda a la primera chica drag que llegué a conocer y por la cual pues descubrí todo este mundo y me encanta. Y bueno, algo que me llamó muchísimo de ti, que me encantó y me atrapó de primera instancia más allá de cómo te ves, fue tu carisma y el no salir de ese personaje. Me encanta. Y es algo que quizás tenemos en común. Se entendió el mensaje, yo lo entendí, a pesar de que soy veracruzana y en mi vida me he subido al metro de la Ciudad de México, pero yo lo entendí, bebé. Y eso fue lo que más me gustó. Bendito Dios, ibas a hacer revelación, porque el primero, o sea, sí, estaba muy simploncito, ¿verdad? Como que le faltaba ahí tanto peso, pero cuando te lo quitaste y me diste esta siluetita tan bonita, tan mona, tan padre, con un material que funciona perfecto para lo que quería representar, me gustó. Esta sí, pero hay que echarle más ganas, ¿eh, Ricura? Señorita Ricura, lo sabes muy bien, ¿verdad? Aquí tengo una carpeta con cada una de las fotos de 5 semanas donde la ceja no mejora. Hoy dependes de un pelo. Es todo. Ay, Dios mío, Moon, eres espectacular. ¿Qué te puedo decir? Una exquisita curva, sobria, bonita, una elección de colores maravillosa. La textura de las medias está genial, que combina perfecto con nuestra línea. Yo por ahí vivo, ¿verdad? Me gusta, ahí tienen su casa todas, muchachas, cuando quieran. Y los zapatos están fenomenales. Excelente trabajo de día de hoy. Gracias, Moon. Ah, qué bonito maquillaje el de hoy. Y me gusta que esa estructura que tienes de la cara la juegas ahora con otra intención en los ojos. La calva está mucho mejor. Y lo único que te voy a decir es un truco para ti y para todas. Brillo labial o lubricante vaginal y nos lo ponemos abajito de los ojos. Porque el brillo del iris que tienes, la esclera negra, le pones abajo. Y entonces pareciera que tu iris es gigantesco con ese brillo. Mi chica Moon, me encanta tu maquillaje. La rompiste. Me encanta tu brillo por todos lados. Quizás a mí me hubiera gustado que le añadieras como más terror. Sobre todo que estabas así como que representando acá los fantasmas y todo el pinche pedo. Pero me gustó. Y sobre todo que traes la actitud. Y bueno, de chava. Vamos con mi querida paisana Tulsa. Me gustó, creo que vamos por muy buen camino, Tulsa. Me gusta que estás utilizando más los músculos de tu cara, de tu rostro. Sí, exactamente. Te digo, siempre mírate a un espejo y ve todo lo que puedes provocar. Ahora, aguas con ser tan pretenciosa con los elementos de vestuario, ¿ok? Porque yo no sabía distinguir si el dolor, ese sufrimiento que estabas padeciendo, era en realidad dentro de tu narrativa, de tu historia, o era porque estabas sufriendo por el vestuario. Tu utilería está espectacular, pero créeme que lo que traes ahora me pareció increíble porque hasta me hiciste que se me olvidara los pinches corajes que hago yo cada mes a las 7 de la mañana cuando voy por mi eritropoyetina a pelearme con las señoras ahí en la fila del IMSS, porque yo sí pertenezco al IMSS y me peleo todas las mañanas, pero se me hizo fabuloso, formidable la forma en que llevaste este atuendo del día de hoy. Muchísimas gracias, Tulsa. Mi paisana, arriba Veracruz. Luces increíble, actuación 10, rostro 10, vestuario 10 de chava y pues bueno, código postal 10. Letal. No te voltees, cabrona. Señorita Tulsa, a ver, ya mejoramos, sí, que el blanco, que más capas, que el contorno, que todo eso ya mejoramos. Pero estamos a la mitad de la temporada y creo que es momento de arriesgarte, sí o sí, a hacer algo en tu cara. Tus compañeras lo están haciendo y se nota. ¿Lo notas, sí o no? Entonces dice uno, ¿qué chingados hago?
quiero seguir en la temporada o me voy a mi casa. Entonces yo creo que quiere seguir en la temporada. Entonces ya arreglamos esto, a lo que sigue. Connie, me preocupa cuando no tengo tantas anotaciones. Pero solamente voy a decirte una cosa, mi amor. Creo que hubo claridad en la historia. No creo. Hubo claridad en la historia. A mí me encantó esto de la bruja insatisfecha. Y le chupaste toda la fuerza, ¿ok? Solo me faltó eso. ¿Dónde estuvo esa fuerza? En la corporalidad, ¿ok? Connie, me gusta mucho nada más que empataras el color de la mandíbula con el resto de la colorimetría del atuendo, porque digo, esos dientes están muy limpios, o usaste bicarbonato con limón o qué chingados, para que tuviera una fusión mucho más concreta, ¿sale? Señorita Connie, la semana pasada hiciste un maquillajazo que me mojó la pantufla, pero ahora lo que creo es que ese nivel que subiste lo bajaste y tienes que cuidar eso. Connie, me encantó todo el terror que transmitiste, la actuación. Si te veo en la calle y me correteas, sí salgo corriendo de chava. Con la cintura más breve del drag, oye. ¿Qué onda? Ay, ya eso voy. Te amo, pero te odio. Quiero esa cintura, Dios mío. Bueno, alguna vez la tuve. Yo también la quiero, comadre. Alguna vez la tuve, quiero decirles. Ok. Todo muy bien. Es que ya sabemos lo hermosa que eres, lo impecable que eres. Y yo quisiera que en algún momento me sorprendas con dejar de ser la bonita. Fantástica la sensación de la mariposa, bastante linda. A mí me hubiese gustado que hubiera un degrade entre el tornasol y el tul para que se viera mucho más profunda todavía las texturas de las alas. ¿Ese maquillaje es igual acaso de lo que hiciste al principio de la competencia? ¿Y cómo te sientes ahora de haber soltado todo y haberte arriesgado a empezar a entender que esta pinche vieja lo que quiere es que se arriesguen? ¿Cómo te sientes? Pues ahí va, señorita. ¡Felicidades! Bueno, mi detox, debo decir que tu vestuario y el de tu compañera Santana son como el tipo de vestuarios que yo algún día podría llegar a usar de chava, así que me los guardan, sí, porque en esa cintura yo también entro. Vamos, con brillitos. Me gustó este cambio de energía. Me encantó ver una parte oscura, interesante. Pues muy majestuoso y todo, muy abundante, pero te me pierdes. Te me hundiste entre tanta tela, entre tanta escarola, tanta bola, tanta cosa ahí. Las caderas no está ajustado a tu cuerpo. Tú eres peticita, eres chiquitita, igual que yo, así. Entonces las caderas te quedan gigantes, la serpiente se pierde absolutamente. A lo mejor si no querías cambiarle el color, le hubieras dado un pinche putazo de cristales a la verga, porque, mija, tú tienes para el whisky, tienes para los hielos. Le hubieras puesto un chingo, mamá. Lástima. Buenas noches. Buenas noches, Bright. Señorita Brillitos, véame para acá, por favor. Y quiero que entender qué es este maquillaje que está aquí. Creo que no está bonito. Creo que ser una pequeña draga y querer empezar a evolucionar es algo que todo mundo antes de venir aquí tiene que practicar en su casa. No me gusta ese maquillaje, lo tienes que arreglar y lo sabes. No me gustó, bebé. Lo pudo haber dado todo, pero así no. Ay, Naila, escuchar tu voz otra vez fue un agasajo en toda la potencia, fue un show espectacular. Eso es lo que yo amo ver. Nos sorprendiste, Yari y yo estábamos comentando qué va a hacer con la locomotora, cómo la va a representar y ¡zas! Nos sorprendiste. Parece que yo estaba viendo algo de La Bella y la Bestia. Fue algo increíble, fue espectacular. Me gusta mucho el trabajo de color que hiciste, la elección de las telas, en tu primer atuendo, el rostro maravilloso y muy bien realizado que estaba en tu falda, muy bien presentado. Fíjate que me da mucha pena, me da mucha tristeza que yo ya no pueda tener hijos, porque me hubiera encantado que nacieran en el mismo lugar que tú y que tuvieran este talento tan maravilloso que hiciste. Me gustó un chingamadral tu atuendo, mamá. Felicidades. Señorita Naila, a ver, alguien que ha hecho caso ha sido tú. Y ese maquillaje que haces en bloques de colores me gusta mucho, pero cuando lo haces, ¿sabes qué estaría increíble? Que todo ese trabajo lo llevaras a los hombros,
a los brazos, a la espalda, para que entonces todo amarrara y creciera mucho más el personaje. Pero felicidades, señorita. Síguelo haciendo. ¿Cómo vas? Bebé, la rompiste y lo sabes. Sabes de mujer que nos mantuviste tan entretenidas. Así que a veces las palabras no pueden explicar el cómo uno se siente, entonces yo lo voy a explicar de otra manera y para eso me traje mis taconcitos de prostituta y voy a darte el gran aplauso, bebé. ¡Ay! De chava. Felicidades, bebé, lo hiciste increíble y me mantuviste muy entretenida. Revolucionaste. A ver, todas el dragaplauso. Ay, comadre, pero yo tengo Ay, espérame, ahí voy. Ay, comadre. Ándale, Leta. Si no enseñamos todo. Se la apachurran los huevos y entre la aplaude. asiática y la cesárea ya valió madre, pero mira. ¡Fuerza el abdomen! Ombligo de chava. Vamos con Axele. Ay, Dios, no voy a ser redundante, solamente voy a decir, tienes muy claro qué tipo de drag y qué tipo de show quieres dar. Y eso es magnífico. Y ojo, no tiene que ver con una cuestión de presupuesto, tiene que ver con una cuestión de creatividad, de sensibilidad y de claridad de objetivos. ¿Ok? Felicidades. Gracias, Natalia. Bebé, pues zapateaste por todas. Educaste, zapateaste y lo lograste. Me encanta. Siento México, lo huelo, lo palpo, lo saboreo en este atuendo. Me parece que hiciste un gran trabajo. Si te ayudó a alguien, lo hicieron maravillosamente. Yo nada más digo, a ver, la mallita es de adrede que esté translúcida para enseñar el culiush, para ver qué cae, o ya no hubo otra, ¿o qué? Buenas noches. Iba una falda, pero como quería zapatear y disfrutarlo, la verdad es que escuché la voz de Letal de Edita y dije, prefiero disfrutarlo a tropezarme o... Ok, y te lo agradezco muy bien porque nos ayudó a ver justamente esta parte que hiciste, que la maestra ya te dijo, pero me parece increíble lo que hiciste esta noche. Muchas gracias. Señorita Axele, la semana pasada ganaste, ¿cierto? ¿Y el maquillaje cómo estuvo la semana pasada? Aquí hay un pedo y ese pedo ahí te va. Y eso es que si tú logras dar un escalón no puede bajar en eso. Pues bueno, feminosas, espero que no echen en saco roto toda la sabiduría de este panel. Es momento de soltar, de relajarse, así que vayan a echarse una copita con la Manuela Mezcal mientras nosotros platicamos y decidimos quiénes serán las más y las menos de la noche. Es momento de que nuestros jueces nos digan quién brilló por su arte y quién brilló por su ausencia. Natalia, ¿te escucho? Pues para mí la menos, y solamente por meterle un cuetito en ya saben dónde, porque sé que puede dar mucho más, es Candela Yeye. Mi más, porque es el tipo de espectáculo que a mí me encanta verla, siento que es la más completa, porque siento que es la más espectacular y siempre nos sorprende, Naila. Uy, Yari, ¿quién es tu más y quién es tu menos? Ay, fíjate que esta noche estoy muy satisfecha con el trabajo que hizo Caos, porque nos regaló una estampa digna de un cuadro maravilloso. Nos dio absolutamente todo en esta noche, así que hoy mi más es Caos. ¿Y tu menos? Ay, cállate. Pues mi Brighty, ¿verdad? Ah, la Brighty, ahí entre tanta madeja, tanta bola, ella es chiquita, debe de armonizarse un poco mejor y no perderse entre tanta tela, así que esta noche no fue favorable para mí en mi área. La Brighty, mi buchifresa es mi menos esta noche. Ella es estrechita como nosotras. Bueno. Obvio. Letal no. Pues ya no, tú no eres se hace lavados de Romero. Ella es la más estrecha. No, se hace mana, esos lavados te voy a de decir una Romero. cosa, voy a confesarlo. Soy estrecha,
pero profunda. ¡Ay! Hola, Eres de comadre. las mías, bebé. ¡Ay, comadre! Ya somos dos. Bueno, Madre. a ver, mi más esta noche es la señorita Calipso. Qué bonito homenaje para su papá que está en el cielo como en el mío. Y esa manera de hacer un maquillaje gráfico de chiquito, mediano a grande, mezclándolo con difuminados, pero la limpieza, pero el trazo, eso quería ver de Calipso. Y qué maravilla poder apreciarlo en persona. Y la menos... Ay, no, la menos. Adivinen, ¿acaso quién será la menos? Pregunten, a ver, ¿quién será la menos? ¿Quién será? ¿Quién será? tu menos? Ay, no. ¿Quién será su menos? A ver, adivínenle. A ver, Pues varias, comadre. así como eres de mamona, pues varias. Pues sí, varias, pero llevo 5 semanas pidiendo algo. Una ceja bien Ya. tapada, comadre. Y ahí están las fotos. Y donde una en la temporada se me ponga pendeja, le subo su foto. Aquí está, comadre, porque luego se ponen intensas. La señorita Ricura, la semana pasada, mana, ya, rasúrate las cejas y no te sale la solución. ¿Se la dice o no, mana? La semana pasada. Entonces creo que es momento de que o entiende o se va. Se les estuvo Didi. Sí, claro, comadre. Pero ahora, Jerry Mua, mana, tú tienes el voto secreto. Pero yo sé que tu pecho no es bodega. Así que cuéntame qué te pareció nuestra pasarela. Ay, no, es que yo no quiero que nadie se vaya. Mejor me voy yo. Ay, No. mira. Yo me largo yo para que no se vaya No. nadie. Me sacrifico por todas. La suerte está echada. Llegó el momento de que las feminosas descubran quién es la más y quién es la menos. Así que una vez más, suéltenme a mis feminosas para compartirles el resultado final. Mis cachorras, mis feminosas hermosas, los jueces tienen sus pensamientos claros y decisivos. Así que por favor, cuando diga su nombre, den un paso al frente. Esta parte cada vez es más difícil, pero bueno. Yo no quiero que ninguna se vaya. Que nadie abandone mi manto. La primera eres tú, Naila. Seguimos con Caos. Candela. Ricura. Calipso. Y Brighty. Y la más de la noche eres tú. ¡Traca! ¡Qué nervios! ¡Suéltalo! ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¡Felicidades! Aquí estamos, mamá, dándolo todo. Te prometí que cuando me venía a este país iba a dar lo mejor de mí. Y seguimos haciéndolo. Te amo mucho y quiero que sepas que algún día nos vamos a volver a ver. Te amo. Bueno, y antes de que siga el bellaqueo, quiero entregarle la beca de la duquesa. 1, 2, 3. Peluca, tacón y labial. Peluca, tacón y labial. Axele, te ves fenomenal. Bravo. Y ahora lo más difícil de cada noche. Ustedes son las menos de esta noche. Ricura y Brairi, que ustedes irán al reto de doblaje.
Pero, Brighty, tú cuentas con un sello de inmunidad. ¿Quieres usarlo? Pero mi sello que me duró 30 segundos. Tienes 30 segundos para decidir a quién de tus hermanas mandas a doblaje. Puedes elegir a cualquiera que esté parada en este escenario. Hermanas, ¿a poco a ustedes no les gustaría mandar a una fuerte y eliminar una competencia directa? ¿Y si me voy yo con Rikura? ¿Y si me la pelo y me la aviento yo con ella? Nació y murió el mismo día las Buchirricus. ¿No sonaron? Pues ¿a quién le va a tocar Sopo, hermanas? Ay, no está muy fuerte. ¿A quién le tocará? Mira, Sopo. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen que sea la decisión que deba de tomar? Coméntenlo y yo les voy a dar, mira, 3 segundos para que comenten qué decisión debería de tomar y ya, le voy a dar 5. Perfecto, hermanas, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ser totalmente objetiva y creo que pues las 3 que estamos aquí somos las menos, entonces pues van Candela y Rikura. Lo siento mucho. Feminosas, ¿están listas para demostrar que son perras de 7 chiches? Hasta tenía preparado ahí un vestuarichis. Dije, pues por si las moscas. Y sí llegaron las moscas. Llegó la hora. Vamos a demostrar lo que somos. Si no la dimos en una, pues la vamos a dar en otra. Pónganse rabiosas y atacar. Darle con todo ese culo, carro blanco y los cristales oscuros. Si quieres gasolina yo te la carburo. Pide lo que quieras que aquí vale escudo. Para darle con todo ese culo, carro blanco y los cristales oscuros. Si quieres gasolina yo te la carburo. Pide lo que quieras que aquí vale escudo. De día, de noche, descapotado el coche. Del Sila, sello Dolce, de cera hacia en el porche. De día, de noche, descapotado el coche. Del Sila, sello Dolce, de cera hacia en el porche. Un efecto en su pupila que parece Black Panther. Escúchate ni reggaetón de los de antes. Llamo un instante. No hable mucho, váyase que es atracante. Sabe que la pista voy por delante. Chica de calle pero una dama elegante. El asiento se vira. Tú me lo mamas mientras el carro gira. Wow, el radar nos vigila. Andan detrás veo las luces lila. Abre las ventanas. Si no miramos a tirar la tana. Tú con esa porcelana. Deja su tama con una katana. Abre las ventanas, si no miramos a tirar la tana. Tú con esa porcelana, les asustamos con una katana. Mis queridas cachorras, quiero que sepan que sea cual sea la decisión, yo quiero aplaudirles por la manera en la que nos han emocionado a lo largo de estas semanas. Ha llegado el momento de que la más fuerte de la industria nacional, nuestra juez invitada, Jerimoa, nos diga quién debe abandonar el 7º sello. Ay, no, y a mí siempre me deja lo más difícil. Pero bueno, ni modo. ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? Ya me dio apego emocional con estas perras. Ya no las quiero soltar. Bueno, la que se va para mi casa, para que no se vaya triste y nos tomamos un trago amargo con unos chacales. Uy. ¡Qué buen plan, oye! Vamos, me voy claro, yo. No, no es cierto. Todas vámonos. Obvio, bebé. ¿Quién se queda?
Bueno, la feminosa que se queda el día de hoy a seguirla rompiendo es... Ay, no puedo hacer esto. Tú puedes, Tú comadre, puedes. Tú puedes. Candela. La musiquichis, ¿verdad? Así de que... Que comience la fiesta y mesa. No es cierto. Muchas gracias, de verdad ha sido una experiencia increíble. Y pues me voy muy feliz, Felipe, y con tenis. Y pues a seguirla rompiendo. Y también un aplauso para Candela, por favor. Esa es la actitud. Qué belleza de palabras y me encanta que eres positiva, feliz, que siempre seas así. Es que soy eliminada, la cuarta eliminada de la 7ª temporada. Yo creo que ya voy a decir, las cuartas eliminadas somos las más icónicas. Anda, sabes que no, ya. ¿Y no podría girar este 360 por última vez, producción? Sí. ¡Ay, claro! Pero todos, Muchísimas gracias. Yo fui Ricura Santana. Hasta la próxima. Muy bien. ¡Un aplauso! Oye, no, pues súper feliz, súper contenta, muy Felipe y con tenis de haber estado acá. Y pues seguramente nos estaremos viendo próximamente. Contráteme, llamadas aquí. Llame al 01900 para cobrar. 01900 Ricura. La musiquichis triste. Ay, perdón, se me está saliendo una nalga. Ricura, dicen que un vestuario nunca está completo sin una sonrisa. Y tú tienes una sonrisa que nos cautivó a todos. En lo personal siempre fuiste una de mis favoritas porque desde que te vi en las audiciones desbordas un carisma y una actitud que se traduce en lo mucho que amas y disfrutas hacer esto. Y eso, por lo menos para mí, vale más que el maquillaje y el vestuario más opulento. Y la verdad, lo más importante de la vida tuya lo tienes, que es una actitud y una sonrisa. Nunca dejes de sonreír, hermosa, por favor. Muchísimas gracias, qué lindo, pero si me puedes despedir así, pues mucho mejor, ¿verdad? Muchas gracias a todos ustedes, los quiero mucho. Oye, qué perrilla, mira, ¿quién me diera hasta acá, llegar hasta acá? ¡Arriba, Torreón! Muchas gracias. Hasta la próxima. Y yo así como Joaquín López Dóriga, ¿verdad? ¡Fum!